Buenas noches, amigos televidentes, tengan ustedes un buen momento en este instante. En el programa Mundo Educativo venimos a ofrecerle algunas noticias del quehacer educativo propiamente dicho. Hoy, como todos los jueves de 8 a 9 de la noche, en esta casa, su casa de la Constitución. En estos días, en estas semanas, se han presentado una serie de hechos que es importante que ustedes lo conozcan. Por ejemplo, el hecho de que los congresistas, en este caso de educación, ¿no?, en el área de educación del Congreso, citaron al ministro de Educación, ¿no?, para conversar con él y poder exponerles sus puntos de vista acerca de cómo veían su labor del ministro Saavedra en el transcurso de este tiempo. Bueno, el que habla estuvo presente y noté como que había muchas quejas en el área de educación. Creo que habían dos asuntos importantísimos. Una de ellas era, por ejemplo, el hecho de que, habiendo ya tantas denuncias referente al tema de las edades y que los padres de familia le ganaban al Minedu por un tema legal, y adicionalmente a eso como que se había de alguna forma comprobado de que esta normatividad acerca de las edades no tenía un sustento técnico ni científico, pues entonces, ¿qué esperaba el Minedu? Tenía que de alguna forma rectificarse. Y fue así que el viceministro Fiallo dijo, bueno, se puede hacer eso, ya no al 31 de marzo, sino que ahora al 30 de junio. ¿Eso qué significa? Si antes un niño cumplía 6 años, el 1 de abril no podía matricularse en primer grado de 6 años. Tenía que en muchos casos repetir de año por un tema de días de nacimiento, lo cual nosotros demostramos en este programa. Invitamos a un conjunto de psicólogas para que den su punto de vista referente a este tema y dijeron que no había problema. Y fue así que Fiallo se rectificó. Buena noticia. También se tocó el tema acerca de la normatividad en borrador, que mucho lo pronuncia el ministro de Educación, acerca de ese horror de normas que, lejos de ser una normatividad que infunda de alguna manera hacia el buen trabajo de las instituciones privadas, lo que querían era lapidarlas. Y así lo vemos nosotros, porque imagínense, la multa más cara, 100 UITs. ¿Saben lo que significa 100 UITs? Estamos hablando de cerca de 400.000 soles. Y un colegio de C, de clase D, en la cual las pensiones no superan los 120 soles, que seguramente tiene un universo de 150 alumnos, hasta menos. ¿Ustedes creen, amigos televidentes, que van a sobrevivir con una multa de esa manera? No, o sea, con eso le están diciendo, ¿sabes qué? Deja de lado todo esto. Entonces, no creemos esto como una situación razonable. Nosotros hemos dado nuestro punto de vista. El ministro Saavedra ha anunciado de que esta normatividad de borrador se iba a prepublicar y esperamos, como Asociación de Colegios Privados de Lima, ser invitados y que sean invitados otras asociaciones también para que den su punto de vista. Y ojalá que muchas de las cosas que se dicen allí cambien, ojalá. Pero sin embargo, algo que me preocupa, ¿y saben qué es lo que me preocupa, amigos televidentes? Es que a pesar que pueda cambiarse ese borrador y ponerlo de una manera más coherente, pero me ha mostrado lo que el Minedu piensa de las instituciones privadas, ¿no? O sea, el sentir del Minedu ya lo ha mostrado en este borrador. ¿Y cuál es el sentir? Eso, el poner zancadillas a las instituciones privadas. Y eso no está bien. Lo que tiene que ser el Minedu es educar para no cometer errores. Y creo que sobre ese tipo de sanciones nosotros siempre nos hemos alzado nuestra voz de protesta. Y creo de que el tema proviene por el hecho de que el Minedu piensa que son los únicos que pueden hacer bien las cosas. Y no es así. Pensemos en el tema de los libros, la ley de los libros, que un padre de familia decida porque conoce tema de pedagogía. No, el padre de familia lo que va a hacer es simplemente guiarse el libro más adecuado por un tema económico. Es una jalada de pelos.
esa ley. Luego se viene la Ley de Protección a la Economía Familiar. ¿Qué es lo que se ve actualmente en el tema de esa ley? Es que lo que está haciendo es lograr que se infundan a la morosidad, que los padres de familia, muchos de ellos, se aprovechan de la situación para poder actuar de esa manera. Entonces, miren, amigos televidentes, un colegio de bajos recursos, en la cual es multado muy fuertemente, a eso agregarle al alto índice de morosidad, porque esta ley le prohíbe a las instituciones privadas cortar el servicio a los alumnos, entonces, ¿esa institución de qué va a vivir? ¿Cómo le paga a los profesores? ¿Cómo paga los servicios del colegio? En realidad es un tema muy difícil para los colegios privados. Entonces, creemos de que estas leyes, como la ley de los libros, como la ley de protección a la economía familiar, como el tema de las edades, son de verdad sacadas de los pelos. El tema nada más es que sería mucho más fácil para el Minedu aceptar de que en los colegios privados y los colegios públicos hay gente muy capaz de conformar parte de la comisión cuando intentan sacar una norma. Qué diferente sería, ¿no? Que actores de la educación, del Minedu, de los colegios públicos, de los colegios privados, representantes, estén formándose para poder establecer una normatividad. Yo creo que el Minedu tiene que ser consciente de que en estos tiempos ha sido muy criticado por las normas que ha podido sacar. Y yo solo espero que de aquí en adelante lo que nosotros hagamos sirva para demostrarles que efectivamente la entidad privada tiene muchas cosas que ofrecer. Y admitimos que existen instituciones que de alguna forma sacan la vuelta a las normas. Y existen instituciones, existen instituciones en las cuales funcionan sin tener el permiso del Ministerio de Educación, sin tener la resolución. Pero ya lo dije anteriormente, muchas veces esos famosos colegios cascarones o colegios bambas, como se les llama, funcionan porque malos funcionarios de las UGEL lo permiten. Y nosotros lo hemos demostrado. Y si alguien del Ministerio de Educación llama acá, yo les doy las pruebas. Y demuestro que malos funcionarios de cierta UGEL, no lo digo, ¿cuál es la UGEL? Pero yo le entregaría en el acto ese documento y están denunciados. ¿Cuántas UGELes más habrán? Entonces, ¿quiénes son los que van a ver que los colegios cumplan las normas de ese supuesto borrador? Los mismos de las UGELes. ¿Y acaso el ministro Saavedra me va a garantizar de que las personas que actualmente se hacen de la vista gorda para que estas instituciones funcionen sin resolución, lo van a hacer ahora mejor? No. Y una de las cosas que nosotros vamos a plantear es que también esté una comisión de las entidades privadas en esa comisión para que sea más homogéneo esa labor de esa comisión. En fin, esas son noticias que han venido ocurriendo en estos días. Y el día de hoy tenemos justamente un tema legal muy importante. Creo que vale la pena el poder estar atentos a lo que en el programa se pueda decir y se pueda de alguna forma orientar a las diferentes instituciones privadas sobre un tema tributario. SUNAT da miedo, ¿no? Entonces ahora vamos a ver de qué manera podemos manejar bien las cosas. Después de la pausa vamos a continuar y antes de ello vamos a presentar entonces a nuestro auspiciador del programa. Ya volvemos. Tito Borea, creo que es
un maestro al que reconocemos no solamente en el ámbito constitucional, jurídico, sino también en el ámbito político, con el cual hemos compartido muchos momentos hace muchos años, y que creo que tiene ese mensaje, esa intención, ese deseo a nivel nacional, y como que lo viene haciendo, lo hemos acá, hemos estado en Iquitos, vamos a estar en Arequipa, en Norte, porque la Casa de la Constitución es una oportunidad de tener gente joven que asuma responsabilidades. Es decir, es un poco el nombre con el cual, ese paraguas con el cual se quiere dar a entender que las leyes, los derechos, los deberes, que son transversales y verticales, o sea, que son iguales para todos. Todos los jueves de 8 a 9. La opinión de las y los jóvenes. Buenas noches, mi nombre es Joel Odargusquiza, pertenezco a la organización Ciudadanas y Ciudadanos. Saludo para Casa de la Constitución Televisión. Reconozco el trabajo que vienen realizando, fomentando y promoviendo la participación de la nueva generación para el fortalecimiento de la democracia. Esperamos que sigan trabajando así y mis mejores deseos para que ese trabajo dé resultados pronto. Gracias. Bien, regresando nuevamente al programa, tenemos nosotros la presencia de la doctora Luisa Peralta Quino, quien es especialista en Derecho Tributario. Ha sido invitada para que pueda, tratar un tema cuyo título es el siguiente: principales contingencias tributarias de los colegios privados frente a la SUNAT. Buenas noches, Luisa, y gracias por venir. Buenas noches, Julián. Por intermedio tuyo y las pantallas, también hacer un cordial saludo a los asociados de Acopril, y es un gusto estar aquí con ustedes y poder responder las preguntas o las inquietudes que tengas y de esta manera poder apoyar. Bien, perfecto. El tema de SUNAT, ¿no? Primero, ¿por qué razón, cuál es el objetivo de la creación de la SUNAT? La SUNAT tiene por objetivo principal la recaudación de impuestos, como todos lo sabemos. Sin embargo, tiene también amplias facultades para poder llegar a esa recaudación. Por ejemplo, la facultad de fiscalización. Estas facultades, debemos recordar bien, William, no son contraproducentes a los derechos y a los principios que tiene cualquier ciudadano. Por tanto, los objetivos de recaudación de la SUNAT no puede tampoco atropellar un derecho de un contribuyente. Y eso está claramente establecido en la Constitución Política en el artículo 74. Entonces, los derechos que tiene la SUNAT de recaudar tienen que ir siempre congruente con el bienestar público, el bienestar general de todos los contribuyentes. Sí, antes de partir del grupo de preguntas que se ha elaborado para que nos puedas ilustrar, lo que acaba de decir es muy importante, ¿no? O sea, lo que norma la SUNAT, los derechos que tiene la SUNAT para poder recabar los impuestos, no tiene que violentar los derechos de los ciudadanos. Pero sin embargo existen muchas quejas frente al accionar de la SUNAT, ¿no? Sí. Yo creo que en esa área en la cual tú estás involucrada has escuchado por supuesto ese tema. ¿Por qué crees que se da esta situación? Considero que esto es básicamente porque la administración tributaria está adoptando una política a veces muy mecanicista o automicista en el momento de perseguir el cobro del tributo. Es decir, muchas veces, se han dado casos, y yo los he visto en la práctica, la administración tributaria lo que hace es tratar de efectuar los reparos. A veces, lamentablemente, sea como sea, lo realiza, sin ningún fundamento jurídico, base legal, inclusive atendiendo a lo irracional
efectúa reparos a las empresas, a las pequeñas empresas, a las entidades educativas, a todo ámbito empresarial, de tal modo que pueda garantizar el cobro del impuesto. Pero no solamente persigue, sino corretea. Bueno, en realidad en la práctica sí, porque, por ejemplo, vemos campañas abismales en las que la SUNAT cierra negocios en toda la cuadra, ¿no? O todas las galerías, por ejemplo en Gamarra, ¿no? Están cerradas con los letreros famosos de SUNAT. Pero la pregunta es si realmente la SUNAT ha hecho previamente a eso un trabajo de concientización respecto de la labor tributaria y las obligaciones formales. Eso que dices es buena, la parte de concientización, ¿no? Ese es un preámbulo antes de actuar. ¿Es así? O sea, ¿eso es una obligación de la SUNAT? Es una obligación, digamos, de la administración política del ente ejecutivo. ¿Algo así como persuasión? Es una campaña de comunicación. Digamos que no es per se una función descrita de la SUNAT. Pero el ente político, o sea, el poder ejecutivo del cual depende la SUNAT, o sea, la SUNAT pertenece al poder ejecutivo, tiene sí esa obligación de poder hacer una educación, una cultura tributaria en todos sus ciudadanos. Entonces, por tanto, la SUNAT sí tiene un departamento de comunicaciones en este tema. ¿Y lo hace? En la práctica nosotros solamente vemos que los resultados son campañas masivas de reparos respecto a obligaciones tributarias que en habida cuenta reflejan que no hay una auténtica política de prevención o de cultura tributaria. Porque administrativamente no puede hacerlo, es demasiado peso para la SUNAT. Yo creo que probablemente hay una discordancia ahí, ¿no? Okay. O sea, la SUNAT repara todo lo que puede, pero al mismo tiempo no hay una política que quizás tampoco no está bien delegada a ella respecto de una cultura de prevención tributaria. Las entidades privadas son empresas, ¿no? Así es. En algunos casos son asociaciones y en otros casos son empresas lucrativas y el otro no lucrativas. Y es justamente lo que nosotros queremos más o menos tener una visión más amplia acerca de cómo es el accionar de la SUNAT frente a las dos formas de poder formar un colegio privado. Vayamos con la primera pregunta, ¿te parece? Sí. ¿Existe la inafectación de impuestos para las instituciones educativas privadas? En todo caso, ¿cuál es la diferencia con la exoneración? Bien, bueno, sí, partir primero por decir que existe la inafectación. Las entidades educativas privadas, los colegios privados están exonerados y también están inafectos. Hablemos primero por qué están inafectos. Están inafectos básicamente porque la Constitución ampara a través de su artículo 19 la inafectación de todo tipo de impuesto directo e indirecto. Es decir, por ejemplo, el impuesto general a las ventas, el impuesto a la renta, el ITAN, el ITF y otros impuestos, inclusive el predial, que es municipal. Sin embargo, acá hay una atingencia que hacer. En el mismo artículo 19 señala que las entidades particulares privadas le puede ser aplicable el impuesto a la renta. Entonces ahí es que ya no hablamos de una inafectación absoluta. Claro, así porque recordemos que la inafectación no tiene límite de tiempo. En cambio la exoneración, sí, la exoneración del impuesto a la renta ya tiene otro tratamiento. Ahí sí es posible que la administración tributaria te cobre el impuesto a la renta a pesar de ser un colegio privado. Ya, perfecto. Sí. Si todas las instituciones educativas privadas generan ganancias, entonces ¿cuál es la diferencia de aquellas que son con fines de lucro y aquellas que son sin fines de lucro para los efectos tributarios? Bien, sí, toda entidad educativa, colegio privado, se puede organizar bajo diversas formas societarias, incluso puede ser una persona natural. O persona jurídica también, ¿no? Al final, digamos que el objetivo de toda institución educativa o colegio privado va a ser el servicio educativo. Así es. En esas hay coincidencia, en ambas situaciones. De manera general, esa es la esencia del servicio educativo. Sin embargo, para efectos tributarios, la norma claramente especifica de que hay una distinción entre aquellos que tienen fines de lucro y aquellos que no tienen fines de lucro. ¿Cuál es esa? Básicamente es que aquellos que no tienen fines de lucro, no distribuyen dividendos, a diferencia de que aquellos que sí tienen fines de lucro. Para el tratamiento tributario del impuesto a la renta es importante reconocer qué tipo de colegio privado soy.
En ese Ya. sentido, si yo distribuyo dividendos, es decir, entre mis asociados, les reparto al final del ejercicio parte de la ganancia para que ellos dispongan de la manera como quieran de esa ganancia, estamos hablando de una entidad educativa, un colegio privado que tiene fines de lucro. Pero si yo destino toda la utilidad a la reinversión en mi servicio educativo, entonces estoy hablando de que es una entidad que no tiene fines de lucro, porque ninguno de los asociados se va a ver beneficiado personalmente, digámoslo así, no va a ser parte de su patrimonio esos ingresos, sino solamente la asociación. Esa es la diferencia. Lo importante aquí es notar que es posible que estas entidades que tienen fines de lucro, o sea, que son empresas SAC, etcétera, ajá, ¿no? así es. Esas empresas que tienen fines de lucro, por decirlo así, o valga la redundancia, pueden también hacer una reinversión. Pueden reinvertir al igual que una empresa que no tiene fines de lucro. Y de eso es lo que vamos a hablar posteriormente. Hay una forma de poder generar un beneficio sin ser una asociación civil sin fines de lucro y hacer un servicio educativo. No sé si está bien la pregunta. Yo de repente, como muchos profesores que han cesado, tienen la inspiración de formar una institución educativa. Y de repente se preguntan, ¿no? ¿Qué es lo que más me conviene? ¿Es una asociación o es una empresa lucrativa, ¿no? Llámese SA o SAC. ¿Tú qué les recomendarías? Bueno, hay que ver muchas cosas. En principio, una empresa SAC o una personalidad jurídica tiene obligaciones mucho más extensas. Ya. Y además también recordemos que el régimen de impuesto a la renta para todos sería el mismo. Entonces, es una cuestión, digamos, de diferenciarlo societariamente. Pero, por ejemplo, en el caso del reintegro o de la reinversión del impuesto a la renta, ¿no? Ahí tendríamos que tomar en cuenta que solamente si eres una empresa con fines de lucro y que podrías hacer una reinversión de la parte que no es destinada a los dividendos de los asociados, yo creo que podría ser muy conveniente para el mismo colegio, para la misma empresa educativa, poder constituirse como una empresa sin mayor problema, porque tendría este beneficio del crédito, así como de igual manera, tanto una con fines de lucro como una sin fines de lucro, como una individual, como una SAC, todas están inafectas de todos los impuestos. El único tratamiento de diferencia que tendríamos que tomar en cuenta es en el impuesto a la renta y quizás la forma societaria. Por ejemplo, si yo quiero constituirme solo, voy a tener que considerar que el riesgo lo voy a tener que asumir solo. Si me quiero constituir con un grupo de personas más, es una asociación, el riesgo se comparte, ¿no? Y si la empresa entra en liquidación o hay algún problema final, si es una sola persona, en este sentido, la persona única es la que asumiría en caso de que hubiera algún tipo de problema con el colegio. Ahora, un grupo que ha formado una asociación educativa, ¿no? De repente dice, no, yo creo que cambiamos hacia una empresa. Ese cambio se puede dar, ¿no? Sí, es posible. ¿No es cierto? Es posible. Tenemos lo siguiente, sobre el crédito por reinversión. ¿Se encuentra vigente hoy? ¿Es aplicable a las instituciones educativas privadas? Sí, justamente es un punto que me interesa extenderme un poquito porque en este último mes y medio que ha pasado se ha publicado una sentencia del Tribunal Constitucional que da mayores luces de la vigencia de este crédito por reinversión. Háblanos sobre eso. Sí, hace algún tiempo atrás, te comento, William, estuvo bastante controversial el hecho de que la SUNAT planteaba de que el crédito por reinversión ya no era un beneficio vigente. Entonces la SUNAT decía que solamente estuvo vigente hasta el año 99, porque fue un crédito que se dio en el año 90, fue un beneficio que se dio en el año 96. Posterior a eso hubieron diversas instituciones educativas que se pronunciaron, incluso llegó al Tribunal Constitucional y se ventiló una primera sentencia en el año 2011 que indicó que este crédito por reinversión, que en un momento vamos a explicar de qué se trata, sí estaba vigente, tenía un carácter de permanente, porque precisamente lo había creado un decreto legislativo cuyo objetivo o cuya finalidad fue la inversión en la educación
a partir de las empresas privadas, o sea, contribuir a la educación del país a partir de la inversión privada en educación. Entonces no podía ser que la SUNAT tuviera una interpretación en ese sentido, de tan solamente limitarlo a 3 años, sino que tenía que tener un carácter de permanencia en el tiempo, y eso dijo el Tribunal Constitucional en el 2011. Entonces la novedad ahora es que hace un mes y medio un nuevo pronunciamiento del Tribunal Constitucional vuelve a confirmar ese criterio. Entonces podemos decir ahora de que con toda certeza, y toda vez que no existe ninguna norma que lo ha derogado, que el crédito de reinversión, ¿no?, que tiene que ver o está vinculado al impuesto de la renta, porque nos permite disminuir el impuesto a la renta, lo cual es muy conveniente, está plenamente vigente. Entonces, en ese sentido, es correcto señalar que las instituciones educativas, los colegios privados, tienen todo su derecho para solicitar mediante la presentación de su programa de reinversión y aplicar el crédito. Luisa, como este es un tema todavía para explicar más, Sí. después de la pausa continuamos detallando esa pregunta. Entonces, amigos televidentes, presentando a nuestro auspiciador, retornamos. Tito Borea, lo saludamos, sabemos que es un gran profesional, un mejor político, una buena persona, y yo creo que la labor que le está haciendo con los jóvenes del Perú, del país, con la Casa de la Constitución y con las tareas enmendadas a los jóvenes del Perú, yo creo que debemos alabar su tarea, muy profesional, muy política, muy costosa en términos de sacrificio personal, familiar, y le deseamos la mejor de las suertes. Gracias, Tito. Opinión libre, todos los lunes a las 6 de la tarde. Nuestro nuevo segmento, Termómetro Legislativo. Las noticias políticas de la semana. Buenas tardes, soy Ángela Canto Buendía, representante de Pacto por el Perú. Felicitar por los temas de interés nacional que están tocando, especialmente para poder juntar, unir a la juventud en esta influencia grande que es la política. Muchas gracias y un saludo grande a la Casa de la Constitución. Hola, mi nombre es Marco Ramírez, presidente de Ashanti Perú, la red peruana de jóvenes afrodescendientes. Quiero mandar un saludo a la Casa de la Constitución Televisión, que creo que es un espacio muy interesante que está generando la reflexión de la democracia a partir de los jóvenes en el Perú. Un saludo y que sigan los éxitos. Hola, mi nombre es David García Fuentes, soy del Club del Emprendedor Perú y soy del distrito de Pachacamac. Muchos éxitos, Casa de la Constitución. Batería Política, todos los martes a las 9 de la noche. Análisis del acontecer político. Regresando al programa, estamos con la doctora Luisa Peralta, quien es especialista en Derecho Tributario. Ella está tratando con todos acerca de las principales contingencias tributarias de los colegios privados frente a la SUNAT. Luisa, nos habíamos quedado en un punto como es el crédito por reinversión. ¿Qué cosa es el crédito por reinversión? El crédito por reinversión es
aquel crédito tributario que nos permite aplicar contra el impuesto que nosotros debemos anualmente. Ya. En este caso, los colegios privados determinan anualmente su impuesto a la renta. Entonces, el crédito nos permite disminuir ese impuesto a la renta. Por eso es que... Que es lo que conviene, ¿no? Claro, por eso es que es muy conveniente. Pero para poder tener ese crédito, yo tengo que haber invertido o reinvertido, dice la norma, las ganancias que me generaron en el ejercicio anterior. Ya. Por ejemplo, si en el 2015 tuve 100 de ganancia, entonces yo decido reinvertir esas utilidades, puede ser total o parcialmente, pero ¿en qué? La norma también te especifica de que tiene que ser estrictamente actividades o la adquisición de bienes dirigidos al servicio educativo. Ya. Nos habla de equipamiento educativo, materiales educativos, libros, revistas, infraestructura o también becas de estudio. Ah, ok. Entonces, este crédito, digamos que está sujeto a que tú inviertas las ganancias que has obtenido, y de ese monto de la inversión, de esos 100, tú puedes tomar el 30%. Ya. Y ese 30% de 100, sería 30, es lo que te permite disminuir el impuesto. Y el uso que se le dé, eso lo determina la institución. El uso ¿No es que se le cierto? dé lo determina la institución, por eso es que hay que tener en cuenta de que tiene que corresponder a las finalidades del servicio educativo y que está sujeto a fiscalización de la SUNAT. A ver, cuéntame, ¿de qué manera estás sujeta a la fiscalización de la SUNAT? La administración puede redeterminar el impuesto que tú has presentado mediante la declaración jurada anual del impuesto a la renta, ¿no? Ya. Porque mediante la declaración jurada anual del impuesto a la renta, tú comunicas el impuesto que estás pagando y lo pagas. Ya. Pero la SUNAT tiene la facultad de revisar tu declaración. Entonces, cuando revisa tu declaración, puede decir, ya, tú has tomado un crédito, el crédito por reinversión. Eres un colegio particular y has tomado el crédito por reinversión. Vamos a revisarlo, ¿no? Va al domicilio fiscal, pide todos los libros y registros, y justamente lo que va a evaluar es si esas utilidades fueron realmente reinvertidas en esos servicios educativos o en la adquisición de materiales como que sean de utilidad para la institución, que ayude a mejorar las condiciones de educación en el caso de sus alumnos, etcétera. Por ejemplo, si utilizamos parte de las utilidades para dar un premio a un profesor del año, eso sería reparado, sería observado por la administración, porque si bien está en el contexto educativo, pero no beneficia al alumno. Exacto, no tiene que ver directamente con el servicio que brinda la institución. Claro, así es. Y eso hay que tenerlo claro, amigos televidentes, porque muchas veces por un tema de desconocimiento no se trabaja de la forma correcta. Entonces ahí viene la cuarta pregunta, ¿no? Dice, ¿cuál es el ámbito de aplicación de este beneficio? La reinversión debe estar destinada a cualquier actividad, bien o servicio, como lo manifestabas tú, ¿no? Esa forma de poder hacer la reinversión está observada, vigilante en este caso la SUNAT, ¿no? ¿Es correcto? Sí. Sin embargo, muchos cometen ese error, ¿no? Muchos cometen ese error. De repente no saben cómo manejar el tema, ¿no? Tú has conocido casos en los cuales la propia SUNAT digamos como que ha abusado acerca de, si bien es cierto, ha hecho bien la reinversión, pero de repente para SUNAT no. ¿Has conocido casos así? Claro, es una cuestión de interpretación. Precisamente la administración tributaria observa y la carga de la prueba está en el contribuyente para contradecir las observaciones de la administración tributaria. Y a veces no tanto es el tema de que la administración tributaria observe, sino que el contribuyente, en este caso los colegios privados, no tienen la documentación sustentatoria para poder decir y no saben qué tipo de documentación sustentatoria, ¿no? Cometen un error. Quizás sí hicieron un aula, por ejemplo, pero no tienen la documentación que acredite las compras de los materiales, así es. La contratación de la mano de Se le obra. pasó. Exacto. Y la administración puede decir, ok, acá está el aula, acá está todo, pero hoy no me demuestras con la documentación. Entonces, por más razonable que pueda ser, no hay sustento, te lo reparo y lamentablemente pierde el crédito, y al final el colegio tiene que devolver el impuesto que se ahorró, porque es una deuda tributaria. Y si no lo hace en el tiempo,
Puede venir una orden de pago, más los intereses y se acrecenta la multa. Claro, y eso es así como muchas instituciones, empresas en general, ¿no? Tienen problemas con la SUNAT, ¿no? Justamente por ese motivo. Sí, por eso hay que ser muy ordenados en la contabilidad, con la documentación que siempre se tiene que ver con nuestras operaciones, que están directamente relacionadas al rubro de la empresa. Es muy importante tener esa organización, tanto contable como documentaria. Hay un procedimiento para aplicar o tener el derecho al crédito por reinversión. ¿Cuál es esa? Sí, como te comentaba, nosotros tenemos la obligación de planificar la inversión, ¿no? Si ya hemos decidido que vamos a invertir las ganancias generadas en el ejercicio, tenemos que elaborar un programa de reinversión. Ese programa que tú mencionas, ¿hay que presentarlo a la SUNAT o simplemente tú con tu grupo de gente lo haces, ¿no? Hay un control interno que el colegio tiene que hacer, pero formalmente está establecido de que se tiene que presentar. Ya. Se presenta ante la entidad competente, en este caso el Minedu, y se da parte a la SUNAT. Entonces son hasta 10 días hábiles antes de la presentación de la declaración jurada del impuesto a la renta, se presenta este programa de reinversión a la Minedu. Y Minedu hace una aprobación automática, que también puede estar posteriormente sujeta a una evaluación por parte de esa institución. Entonces, una vez que ya se hizo esa presentación del programa de reinversión, porque anteriormente, en todo el año tú has hecho esa reinversión, lo único que tienes que hacer es sistematizar la información y presentarla al Minedu. Es lo único que tienes que hacer, porque tú ya lo hiciste en el ejercicio anterior. Y lo aplicas en tu impuesto a la renta de ese ejercicio. Por ejemplo, en 2015 hemos hecho una reinversión de las utilidades, vamos en el año 2016, a presentar antes de la declaración del impuesto a la renta anual del 2015, este programa de reinversión a la Minedu va a ser aprobado y SUNAT va a tomar conocimiento de ello y va a poder fiscalizarlo. Si me quedó un crédito luego de la aplicación, me quedó un saldo luego de la aplicación del crédito, este crédito que me ha quedado, puedo seguir aplicando en los años posteriores hasta que se agote. Sí. Sí, ese es el beneficio del crédito. Lo voy aplicando, si de repente mi crédito es más que mi impuesto y me quedó crédito, lo puedo ir aplicando año tras año hasta agotarlo. Por eso la importancia de este beneficio. ¿Me explicabas en qué circunstancia pierde ese beneficio? Cuando no hace bien la demostración de lo que ha gastado. Así es. Y de repente tiene que devolverlo. Así es. ¿No es cierto? Sí. Ese es el caso más típico, el que la administración tributaria observe, ¿no? alguna de nuestras adquisiciones o proyectos de reinversión y lo repare. Y por lo tanto te solicita la devolución del impuesto que tú tomaste indebidamente, inclusive más una multa por el uso, por el mal uso o tomarte un crédito indebido, ¿no? Serían dos. ¿Y cómo es, no? Por un tema de desconocimiento. Sí. ¿Y eso qué significa como un tema aparte, Luisa? Sí. Significa entonces que los colegios privados, en este caso los que están a cargo, los promotores tal vez, preocuparse de mantenerse informados de todo, ¿no? Yo considero que sí. En eso, por ejemplo, tiene que tener las normas y las leyes al día. Entonces yo, como te comentaba justo en el descanso, los colegios privados actualmente se sienten muy preocupados, ¿no? ¿Por qué? Porque cada vez que aparecen normas hay mucho de qué cuidarse, ¿no? Sí. Yo recuerdo que en ocasiones conversaba con promotores y le ponía el siguiente ejemplo, ¿no? Un trabajador de repente llega a una institución y de repente son 100 cosas en las cuales tiene que cuidarse, ¿no? Y de repente viene otra administración y dice ya no son 100, ahora son 200. Entonces el hombre no va a poder ni siquiera respirar, porque el respirar ya de repente son una de las cosas en las cuales ya va a ser digamos tajantemente prohibido, ¿no? Y de repente ¡pam!, le cae la multa y todo lo demás. Entonces el tema es bien delicado, si quieres, para las instituciones privadas, en las cuales tienen que cuidarse muchas cosas. Pero ¿sabes qué? ¿A dónde quiero apuntar ahorita? Un poco a que lastimosamente nosotros vivimos en una sociedad, Luisa, en la que están manejadas por gente ya formada, y se habla mucho del tema de que los que están al frente, ¿no?, hacen sus famosos arreglos
para que el tema no proceda, ¿no? El Poder Judicial es una de ellas, aunque, perdóname, desde leyes, pero las cosas se ven así, se ven en el Ministerio de Educación, en fin. En el caso de la SUNAT también se habla de ese tema, ¿no? En la cual de repente sabe que un colegio o cualquier empresa está en falta, pero de repente el famoso arreglo y ya todo quedó, ¿no? Es un tema de moral también, ¿no? Entonces aquí siempre promovemos un poco que la única forma de cambiar nuestra sociedad es trabajando con los niños, ¿no? Y los niños van a ser una nueva generación, el tener un poco el valor de la honestidad y todo lo demás, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos manejar una situación así cuando sabemos y la mayoría de las empresas dicen, la SUNAT es un tema de mucho temor, ¿no? ¿Es un tema de educación, Luisa? Sí, yo considero que en el país no tenemos una educación destinada a la prevención en todos los aspectos. En todos los aspectos, sí, ¿verdad? Incluso el consumo. El consumo en sí mismo es un aspecto vorágine. Las tarjetas de crédito, como bien sabemos, están siendo utilizadas de manera desproporcional por consumidores que no tienen la educación o la cultura económica de sus finanzas personales. En el mismo sentido, o con mucha más razón, respecto del por qué contribuimos, por ejemplo. A veces no entendemos por qué contribuimos y la gente prefiere evadir impuestos, cuando no debería de ser así, porque tiene una finalidad el impuesto. Pero es que también, a la par de ese sentimiento que debería despertarnos en todos, el querer colaborar y aportar con nuestros impuestos para una mejor sociedad, también tenemos enfrente de nuestro una gran administración tributaria con amplias facultades, que a veces parecen tan amplias que pueden consumir a una empresa y llevarla a la quiebra, que muchas veces es más que nada un ente que nos puede estar poniendo en alerta, más que culturizando en cuanto a que yo tengo el deber de contribuir a mi nación. Entonces es una cuestión un poco contradictoria. Lamentablemente hoy por hoy toca que todas las empresas se asesoren adecuadamente en estos temas. ¿Por qué? Porque es muy beneficioso, puede ser muy beneficioso lo tributario, siempre y cuando tengamos la información correcta y tengamos la organización correcta para poder asumir la carga tributaria que la administración nos da. Por eso es que las entidades privadas, en este caso, si estamos hablando de colegios privados, siempre tienen que tener la asesoría, pues, de la parte legal, ¿no? Para que los pueda asesorar en no cometer errores, ¿no? Sí. ¿Verdad? Imagínate, por ejemplo, ya sabemos que hay inafectación de todo impuesto. Las entidades de colegios privados están inafectos de los impuestos directos e indirectos. Eso ya es algo importante. Sin embargo, un colegio particular podría, por ejemplo, adquirir un terreno aparte del local, una cancha, que la destina no para sus actividades particulares de servicio educativo, sino la alquila como cochera para terceros, o la alquila para algún negocio, y sin embargo no está pagando el impuesto predial por ese terreno. Entonces ahí es una cuestión de ¿qué? De conocimiento, de tomar conocimiento de esa situación y no caer en contingencias tributarias que al final nos pueden perjudicar, porque las municipalidades también tienen la potestad de fiscalizar sus impuestos, ¿no? Así es. Nos quedan dos preguntas, Luisa. Después de presentar a nuestro auspiciador, continuamos. Bien, después de la pausa continuamos, amigos. Tito Borea, lo saludamos, sabemos que es un gran profesional, un mejor político, una buena persona, y yo creo que la labor que le está haciendo con los jóvenes del Perú, del país, con la Casa de la Constitución y con las tareas enmendadas a los jóvenes del Perú, yo creo que debemos alabar su tarea, muy profesional, muy política, muy costosa en términos de sacrificio personal, familiar, y le deseamos la mejor de las suertes. Gracias, Tito.
Opinión libre, todos los lunes a las 6 de la tarde. Nuestro nuevo segmento, Termómetro Legislativo. Las noticias políticas de la semana. Buenas tardes, soy Ángela Canto Buendía, representante de Pacto por el Perú. Felicitar por los temas de interés nacional que están tocando, especialmente para poder juntar, unir a la juventud en esta influencia grande que es la política. Muchas gracias y un saludo grande de la Casa de la Constitución. Hola, mi nombre es Marco Ramírez, presidente de Ashanti Perú, la red peruana de jóvenes afrodescendientes. Quiero mandar un saludo a la Casa de la Constitución Televisión. Creo que es un espacio muy interesante que está generando la reflexión de la democracia a partir de los jóvenes en el Perú. Un saludo y que sigan los éxitos. Bien, continuando con el programa, estamos con la doctora Luisa Peralta Aquino. Luisa, para efectos del IGB, ¿cómo es el tratamiento tributario aquí? Para el caso del impuesto general a las ventas, es importante señalar que lo primero que hay que tomar en cuenta es que existe una lista de bienes y servicios que se encuentran inafectos del IGB. Entonces, por ejemplo, mencióname algunos. Por ejemplo, el mismo servicio educativo, la misma prestación de la educación inicial, en primaria, en secundaria, en superior, sea ocupacional, etcétera, e incluido los conceptos por matrículas, exámenes, APAFAS, todos esos conceptos que tienen que ver directamente con la labor educativa se encuentran inafectos. Aquí ya no hablamos de exoneración, sino de inafectación, no tiene un límite. Entonces estos están inafectos completamente del IGB y por tanto hay que revisar pues también con el mismo criterio que le hemos venido señalando, que sea coherente con la labor educativa, ¿no? Otra vez, si por ejemplo hacemos una venta de libros que están destinadas a los profesores o a los alumnos exclusivamente para la utilización en el colegio, sí están inafectos. Pero si hacemos una venta de uniformes, por ejemplo, que no necesariamente tiene que ver con la labor educativa, ¿no? Porque no hay una transmisión de conocimiento mediante eso, porque no hay un contenido de enseñanza. Claro, porque eso es uniforme, ¿no? Claro. Pero, y si fuera, por ejemplo, un módulo educativo, un kit educativo, un kit de experimentos, por ejemplo, sí. Eso sí. Sí, porque tiene que beneficioso para tiene que ver con la construcción del conocimiento en el aula, ¿no? No, porque, por ejemplo, muchos colegios optan por no solicitar que los alumnos estén uniformados, ¿no? En fin, yo puedo hacer educación física sin necesidad de tener mi buzo. Claro, ¿verdad? justamente ahí está el criterio de que no es algo vinculante para la labor educativa el uniforme. Y eso ya también ha sido pronunciamiento de la Administración Tributaria, o sea, es un caso también conocido. Entonces no debemos de reincidir en cometer esa contingencia, ¿no? Este tipo de bienes no están afectos, o mejor dicho, no están bajo el ámbito de la inafectación. Por tanto, tienen que pagar el IGB. Entonces hay que básicamente revisar este listado del Decreto Supremo, ¿ya? En el anexo 1 y verificar si estamos las actividades que estamos inafectando con el IGB calzan dentro de estos supuestos. Esa sería la labor a tomar en cuenta, ¿no? Para efectos de prevención. Y tú siempre sueles tocar el tema de prevención, porque en realidad eso es lo que falta, ¿verdad? Sí. La planificación fiscal, la planificación tributaria nos puede ahorrar mucho dinero. Claro. Hablando en términos económicos, en términos de costo-beneficio, invertir en una asesoría, invertir en prevenir las multas, ¿no? O tener un tratamiento fiscal en el año adecuado, finalmente nos conviene económicamente porque nos ahorra costos. Entonces, ese pensamiento yo creo que es algo que debemos de tener,
de tener siempre todos los emprendedores. Una cultura de prevención. Así es, sí, porque finalmente se trata del manejo de las finanzas de nuestra empresa, ¿no? Claro, porque al final de cuentas nosotros no significa que estemos en desacuerdo por la entrega, digamos, de lo que nos corresponde por ley, o sea, la tributación, los tributos, el pagar impuestos, o sea, eso es normal en cualquier nación, ¿no? Posiblemente sea el mecanismo como recaudan los impuestos por las cuales siempre en ocasiones nos hemos quejado, ¿no? Por la manera, porque tal vez SUNAT actúa pero no educa, ¿no? Entonces son situaciones en las que de una u otra manera siempre hemos visto a la SUNAT como una institución, ¿no? Es un monstruo. Sí. Entonces mira, o sea, estamos hablando de que hay que cuidarse de cometer errores a los ojos de SUNAT. Tenemos que tener mucho cuidado en cometer errores frente a Indecopi. Tenemos que tener mucho cuidado de cometer errores frente a la UGEL. Sí. Entonces son muchas cosas, ¿verdad? Son muchas cosas que no estoy de alguna forma justificando, ¿no? No estoy justificando, pero eso tiene que dar pie a que pueda haber exactamente una cultura de educación por parte de las instituciones hacia los contribuyentes, ¿no es cierto? La manera como tienen que disciplinarse tal vez y no cometer, digamos, errores, pero en muchos de los casos también son errores por ser errores, o sea, sin darse cuenta, ¿no? ¿No? Claro, y que finalmente no tendrían que tener un tratamiento punitivo tan drástico. Así es, ¿no? Entonces es justamente eso. Y en ese punto me gustaría añadir a lo que has dicho. A ver. También es necesario conocer que si cometemos un error y tenemos una multa, muchas de estas multas están también sujetas a regímenes de gradualidad que nos permiten rebajarlas. Entonces, si bien es cierto, la SUNAT puede actuar como un monstruo y a veces sí lo es, también es necesario saber de que hay formas de, por ejemplo, si cometemos la infracción y ya la sabemos, no esperar que la SUNAT la detecte, sino pagar la multa, subsanarla voluntariamente, y a veces la rebaja es hasta el 80-90%, lo cual es conveniente. Claro, y inclusive la SUNAT hace campañas, ¿no? Sí, claro. Hace campañas. Te emite cartas inductivas diciéndote que puedes estar manteniendo una contingencia. Y te dice, revísalo, por si acaso revísalo, y fíjate si es que ahí hay algún error y tienes que pagarme el impuesto, ¿no? Entonces, sí es una cuestión de prevención y es algo que tenemos que despertar como una cultura tributaria en general. Ya, una última pregunta. Sí. ¿Sí? El tiempo también es cruel aquí en el programa. ¿Cómo es el tratamiento tributario de los impuestos municipales y arbitrios? Básicamente, en los impuestos municipales también hay una inafectación. El impuesto predial, que es el impuesto más importante para los colegios o entidades particulares que brindan servicio educativo, es, digamos, en el que pueden cojear las entidades educativas. Porque, como bien sabemos, no hay educación, es casi la regla, no hay una educación si es que no hay un establecimiento educativo, ¿no? Tenemos las infraestructuras que pueden incluso estar desplegadas en muchos otros lugares fuera del mismo colegio, pero que pertenecen a la labor educativa. Entonces, muchas veces las actividades se diversifican en varios espacios, no solamente en las aulas, y es ahí cuando las entidades pueden adquirir algunos predios y destinarlos o bien para el uso de la función educativa, o bien también para otros usos que nos van a permitir generar más ingresos. Entonces, de acuerdo con la Ley de Tributación Municipal y el artículo 19 de la Constitución Política que ya hemos mencionado, solamente están inafectas del impuesto predial aquellos predios cuya utilización esté efectivamente destinada para la labor educativa. Entonces, un estacionamiento, ¿no? O una cochera, una cancha de fulbito que se alquila a terceros para hacer sus torneos, ¿no? Etcétera, o algún otro tipo de función diferente a la educativa, obviamente no se encuentra ya bajo el ámbito de la inafectación del impuesto predial. Por lo cual la administración tributaria municipal, en este caso ya no sería la SUNAT, sino la municipal, tiene el derecho de reclamar el impuesto que no estarían pagando.
O sea, ahora se suma la municipalidad. Sí, también tiene potestad tributaria. Claro, tiene potestad tributaria. Sí. Y bueno, y de esa manera la municipalidad vive también, ¿no? Sí, Claro. sí. Y ojo que en el tema de los arbitrios, ahí sí no hay inafectación. Hay que pagar todos los arbitrios municipales. En eso sí no hay inafectación. Son solamente temas de impuestos. Claro. Bueno, y también hacen campañas por las municipalidades. Y a veces no se dan abasto a todo, porque hay mucha gente que debe impuestos. Pero ¿qué hace la municipalidad teniendo tantos ciudadanos de su jurisdicción que deben impuestos, ¿no? Entonces, bueno, en fin, hacen campañas tras campañas, las famosas campañas de 28 de julio y de diciembre, ¿no? Te rebajamos hasta el 10%, una cosa así. Es todo un tema. Luisa, ha sido un placer que tú hayas estado en nuestro programa. Igualmente. Te cuento de que este programa es auspiciado, en realidad es generado, entre otras cosas, por la Asociación de Colegios Privados de Lima, que ahora tiene una mayor visión, el hecho de que forme una red de colegios privados a nivel nacional. Entonces, el tema de la prevención en el área de tributario es un tema muy importante, ¿no? Muchas gracias. Te agradezco mucho. Muchas gracias, William, gracias a los asociados también por su atención y bueno, solamente tener en cuenta el orden en la contabilidad, ver que las declaraciones juradas mensuales sean presentadas a tiempo, las anuales también, presentar también o tener dispuestos los libros contables y estar atentos a las fiscalizaciones y requerimientos de la Administración Tributaria cuando lo exija así. Luisa, para cualquier tipo de consulta, ¿cuál es tu número telefónico? Sí, pueden ubicarme al número de teléfono que seguramente va a aparecer en sus pantallas, 941-404-354. Estoy a sus servicios para cualquier tema tributario, consultoría de ese tipo, fiscalizaciones que tengan ustedes pendientes. Ok, muchas gracias. Okay. Gracias. Bien, amigos televidentes, un comentario final antes de terminar el programa. Frente a la situación que se ha creado con este borrador escandaloso, es que ahora la Asociación de Colegios Privados de Lima ha tomado la iniciativa de fortalecer la red de colegios privados a nivel nacional. Entonces, la figura más o menos va a ser así. Se tiene una asociación, o se va a tener una asociación de colegios privados del Perú, se va a tener asociaciones a nivel regional, se va a tener asociaciones a nivel de provincias, y se va a tener asociaciones a nivel distrital en el caso de Lima Metropolitana. Esa es la red que ya está empezando a fortalecerse. Desde aquí queremos felicitar a los promotores de los colegios de Ventanilla, a los promotores de los colegios de aquí del INSE, en la cual han dado la iniciativa y están apuntando hacia la formación de su propia asociación. Bien, es así como se despide William Bojorquez Neira, vicepresidente de la Asociación de Colegios Privados de Lima, e invitarlos como todos los días jueves de 8 a 9 de la noche en este programa Mundo Educativo, en esta casa, su casa de la Constitución. No me despido, sino antes agradecer a nuestro auspiciador del día de hoy. Muchas gracias y hasta la siguiente semana. We'll be right back.